Dios les siga bendiciendo, hermanos. Gracias a Dios porque nos permite estar otra vez en la tarde. Vamos a comenzar este mensaje pidiendo a Dios en oración que Él nos bendiga esta tarde, que prepare nuestro corazón, si es que no lo hemos preparado, nuestra mente esté dispuesta a recibir su mensaje, y una vez que podamos reflexionar lo de esta tarde, llevarlo a la práctica, entendiendo las promesas que Dios tiene para nosotros. Les invito a orar. Padre nuestro que estás en el reino de los cielos, en la tierra y en todo lugar, en esta hora te doy muchas gracias porque nos has permitido otra vez estar aquí, porque hoy podemos estar por la tarde, algunos de nosotros, algunos de nuestros hermanos, y a otros más nos permite estar después del culto de la mañana nuevamente aquí, Señor. Gracias por cada uno de los que están aquí presentes, gracias por las personas que quizás nos visitan, que están aquí con nosotros, que no han aceptado el sacrificio de tu Hijo Jesucristo. También por ellas pedimos para que te conozcan, te vean a ti, Señor, a través de nosotros, y puedan, Señor, entender tu palabra y poder aceptar el sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Te rogamos esta tarde también, Señor, por el mensaje, que haya cabida en el corazón de cada uno de nosotros, que nos ayude a confirmar quizá algunos esas promesas tan hermosas que tienes para nosotros, y a otros, Señor, que si les es necesario, les hace falta a ellos, Señor, entender las promesas que tienes para cada uno de nosotros, cada uno de ellos, Padre Celestial. Te lo ruego y te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Continuamos con nuestra serie titulada El cristiano y los problemas. Hasta el día de hoy, hermanos, hemos avanzado grandemente en este tema. Llevamos unos puntos muy interesantes que hemos tratado y que nos ayudarán a salir adelante cuando los pongamos en práctica en las necesidades que se presenten en nuestra vida, en las situaciones difíciles que lleguen a nosotros. Quiero recordar un poquito acerca de lo que hemos estado viendo rápidamente, solamente los puntos en cuanto a la actitud más específicamente directo que debemos tomar directamente ante alguna situación. Una situación que sea difícil, que nos causa congoja, que nos mantenga a lo mejor inquietos e impacientes a nosotros, y que a lo mejor tienda a querer cerrar nuestra mente para ponerlo en las manos de Dios. Necesitamos recordar que todo lo que venga a nuestra vida lo podemos soportar. Es una promesa de Dios. Primero a los Corintios 10:13. No solamente lo podemos soportar, sino que Él promete darnos la salida. Mientras que la resolución o la solución al problema, a la circunstancia que se presenta en nuestras vidas llega, necesitamos ser pacientes. Vimos algunos ejemplos, el ejemplo de Job, el ejemplo de los profetas y el mismo ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Aprendimos también que necesitamos también poner nuestra circunstancia, nuestra situación en las manos de Dios. El apóstol Pedro nos enseña y nos recuerda que Dios tiene cuidado de nosotros, pero pide que pongamos todo aquello que nos causa ansiedad, que lo pongamos en sus manos, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él promete que nos va a ayudar, nos va a solucionar, nos va a ayudar a salir adelante. En Santiago vimos que la primera cosa que debemos hacer cuando hay algún problema que nos cause aflicción, debemos orar. Y no estar afanosos, sino al contrario, poner delante de Dios nuestras peticiones, nuestras necesidades, en vez de estar buscando a ver cómo hacemos por nuestras propias manos
solucionar el problema. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Y también aprendimos que a través de la oración nosotros debemos pedirle a Dios que nos libre de la tentación, que no permita que caigamos en tentación. La semana pasada vimos que aún en estas circunstancias, hermanos, difíciles que vengan a nuestra vida, nosotros necesitamos gozarnos, y vimos que este gozo no es normalmente manifestado a través de expresiones en nuestro cuerpo, en nuestros labios, en nuestro rostro, estar dando una carcajada, una risa, no, sino que es un entendimiento, un gozo que viene a través del entendimiento que surge, hermanos, de la palabra del Señor, de lo que Él nos dice, de las bendiciones que vienen acompañadas o tras los problemas. Cuando entendemos que Dios está en el problema, en la situación, que no estamos solos, que Él está con nosotros, que Él nos va a ayudar a salir, que Él nos ha prometido que nos va a dar la salida del problema, entonces viene el gozarnos porque vamos a salir victoriosos. Y este es el gozo, esta es la razón por la cual nosotros necesitamos gozarnos. Ahora bien, hermanos, cuando nosotros tenemos, o después de haber escuchado esto, aún con todo ello, todavía hay o habrá alguno o algunos hermanos que pueda decir, cuando los problemas son tan fuertes, tan difíciles, a lo mejor a la vista de cada uno de nosotros, lo primero que viene a nuestra mente es que siento que no puedo, es que creo que soy débil y no voy a poder salir adelante. Aun cuando la promesa de Dios está ahí presente, aun cuando hemos leído y hemos constatado que Dios está para ayudarnos a salir del problema, o que nos va a enseñar a cómo sobrellevar muchas veces los problemas, aún con ello lo que resalta o lo que salta en algunos hermanos o en muchos de ellos es que no puedo, es que soy débil, es que yo siento que no voy a poder con ello, siento que me está consumiendo más la situación por la cual estoy pasando. Y esto es precisamente lo que quiero compartir contigo a través de algunos ejemplos esta tarde, que de nuestra debilidad no depende la solución de los problemas, sino que la solución a los problemas en nuestra vida dependen de la confianza que nosotros tengamos en Dios, y de qué tanto o de qué cuánto vamos a permitirle al Señor que Él obre en nuestras vidas. Pero no es por nuestras propias fuerzas, no es por nuestras acciones que nosotros podamos hacer, sino que depende de cómo Dios actúe o lo dejemos actuar ante los problemas. Vaya a 2 Corintios. Solamente vamos a tocar unos ejemplos que nos van a ayudar a entender que Dios hace fuerte a aquello que se siente ser débil o que sabe que es débil. Que Dios obra en aquellos que piensan que no van a poder hacerlo, pero Dios obra en ellos cuando ellos depositan su confianza en Él y confiando en Él hacen las cosas. 2 Corintios capítulo 12, quizá usted ya ha leído esta parte de la Biblia, usted ya ha leído a lo mejor uno de los versículos, de los últimos versículos que vamos a leer, y a lo mejor se lo sabe de memoria y le gusta mucho, pero a lo mejor no lo ha entendido. Pero ese es el ejemplo del apóstol Pablo. Dice en 2 Corintios capítulo 12, versículos 7 en adelante:
y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Se dice y se sabe que el apóstol Pablo tenía una enfermedad, hermanos, en su cuerpo. Él lo llama un aguijón en su carne. Algunos han dicho que era una situación en los ojos, por la razón que se dice cuando recibió la vista, que le cayeron como escamas. Algunos dicen que eso es lo que le ocurría, o la enfermedad que él padecía. Con certeza no se sabe, pero sí tenía una enfermedad en su cuerpo. Y el apóstol Pablo aquí la explica, hermanos, la razón de esa situación. Pero lo que nos llama la atención es, quiero que note es, mire usted cómo actúa Pablo cuando está contando ese testimonio. ¿Qué es lo que él dice? Y él nos cuenta que en esta enfermedad, por supuesto que a lo mejor él padecía, le dolía, sufría el apóstol Pablo por ella, y él dice que en 3 ocasiones ha rogado al Señor que se lo quite. Ahora vea lo que él continúa diciendo en los versículos 9 y siguientes. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona. ¿En dónde, hermanos? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y luego continúa el apóstol Pablo: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí, ¿qué, hermanos? El poder de Cristo. Y luego termina o concluye esta parte diciendo: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, explica cuáles son, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces ¿qué? Soy fuerte. Y muchas veces repetimos esta última parte, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Una paradoja, hermanos, una situación que dice: ¿cómo es que tú eres débil? ¿Cómo es que eres fuerte en la debilidad? Y no era por sus propias fuerzas de Pablo. Él era fuerte en la debilidad, porque en su debilidad el poder de Cristo actuaba en él, hermanos, y lo ayudaba para que él pudiese soportar todas las situaciones que él presentaba. Por cada una de las circunstancias difíciles que él afrontaba, sabía, hermanos, que en esa debilidad, que en esa situación tan fuerte, tan dura que muchas veces podía parecer, Dios estaba actuando con su poder. Así que Pablo tenía muy claro que la solución a sus problemas no dependían de él, dependían de confiar en Dios, de dejarse controlar por él y llevar adelante su confianza en el Señor. Pablo ciertamente sufría, hermanos, ciertamente le dolían las cosas que él padecía, y ciertamente clamó al Señor, pero la respuesta del Señor fue: no, no. Pablo explica que quizás si él hubiese sido sanado, él se hubiera ensoberbecido y se hubiera olvidado del Señor. Pero aunque la respuesta del Señor para con Pablo, hermanos, no fue la que él quería, él mismo dice que se gloria aún en ello, que se goza aún en ello, porque sabe que en su situación difícil es donde Dios actúa y lo hace más fuerte. Por eso es que él expresa: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. No es porque él sea
una especie de masoquismo, le gustase sufrir, sino que él sabía que en su necesidad, en su dolor, en su angustia, Dios lo fortalecía. Jueces capítulo 7. Jueces capítulo 7 nos narra la historia desde el capítulo 6 de Gedeón, un hombre que Dios eligió, hermanos, para que librase al pueblo de Israel de opresión en aquel tiempo, que lo sacase de la adoración a los ídolos y que los librase de los madianitas. Es la historia de un hombre relativamente joven, sin preparación o algo que pudiera llevarlo a la batalla, una persona que no se ocupaba de eso, pero Dios lo eligió, hermanos, para que librase al pueblo y destruyese a los madianitas. En esta historia lo que resalta es algo sorprendente. Fíjese bien, vamos a ir leyendo poco a poco parte de esta historia. Levantándose pues, versículo 1 y siguientes, de mañana Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de Harod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. Fíjese bien cómo va a actuar Dios y las indicaciones que va a dar. En su mano, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron los del pueblo, fíjense bien cuántos, 22,000, y quedaron 10,000. Es decir, en total, el pueblo que llevaba a Gedeón para luchar con las madianitas eran 32,000 personas. 32,000 personas, de las cuales Dios dijo: no sea que ellos se ensoberbezcan cuando yo les dé la batalla, la victoria, y digan: pues fue por nosotros que salimos adelante. Entonces Dios le dice: déjalos, a los que quieran irse, regresarse, déjalos. Y ahí usted se da cuenta que no todos querían ir, iban con temor y dijeron: pues esta es la oportunidad, y se regresaron quedando 10,000. Versículo 4 y continuamos. Y Jehová dijo a Gedeón: ahora es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga: vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo diga: este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó al pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, y a aquel pondrás aparte, asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con las manos a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Fíjese bien, ¿cuántos quedaron? 300. De los 10,000 quedaron solamente 300 personas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos.
y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Fíjense bien, una vez que Dios quita a todas estas personas, dejando solamente 300 a Gedeón, Gedeón entra en la duda si va a poder o no. Y ahorita va a ver por qué entra en temor o en duda si va a poderlos vencer. Pero note algo, Dios ya le dijo: con estos 300 hombres vas a derrotar a los madianitas, porque yo los voy a entregar en tus manos, dijo Jehová. ¿Le había prometido algo que iba a ser Dios? Sí. ¿Le dijo que iba a ser, que los iba a derrotar a los madianitas? Sí. Pero aún así, en Gedeón entró, hermanos, la duda. Y eso me continúa y le dice Dios, versículo 10: y si tienes temor de descender, baja tú con furia tu criado al campamento, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con furia a su criado hasta los pueblos avanzados, hasta los puestos, avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Fíjese bien la descripción de los madianitas. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como que, hermanos, langostas, ¿qué? En multitud. Era un tremendo ejército al que se enfrentaba Gedeón. Imagínense a Gedeón entrando en el campamento, hermanos. En medio de toda esa multitud, avanzó en la oscuridad, sigilosamente, protegiéndose de que no fuese descubierto. Pero imagínense el temor que inundaba a Gedeón. Pero él iba avanzando aún así por lo que Dios le había dicho. ¿Cuál fue la sorpresa de Gedeón? Versículo 13: cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí, yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba a abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Y si usted continúa leyendo, hermanos, se va a dar cuenta que ciertamente Dios da la victoria. Ese temor que Gedeón tenía, hermanos, para enfrentar a los madianitas con solamente 300 hombres, se convirtió en fuerzas, hermanos. Al escuchar estos comentarios de estos hombres, se armó de valor y regresó con el pueblo y dijo: Dios ha entregado a los madianitas en nuestras manos. Y lo destruyeron. A una gran multitud, a un ejército muy grande. Los destruyeron 300 personas. Pero no fue por sus fuerzas, sino porque Gedeón avanzó confiando en lo que Dios le había dicho. Primero de Samuel, capítulo 17. Esa historia en particular me encanta,
mucho a mí me gusta. Cuando tenga tiempo, léala toda en su casa si no ha tenido la oportunidad. Pero es la historia de David contra Goliat. Un hombre que medía 6 codos y un palmo de altura, hermanos. Cerca de 3 metros aproximadamente. Un hombre que sobresalía, hermanos, de todos los demás filisteos. Aparte de su altura, era un hombre experimentado en la batalla, en la guerra. Los filisteos se sentían, ahora sí que los meros meros, y que no los iban a poder derrotar, porque Israel tenía sus buenos soldados, hermanos, pero cuando vieron a ese tremendo gigante en aquel tiempo, no querían salir a la batalla porque sabían que iban a ser derrotados. Y máxime cuando aquel hombre sale y reta, hermanos, al pueblo de Israel, dice que salga uno, y si lo vencen a él, entonces van a vencer a los filisteos, y si él vence a uno de los de Israel, entonces Israel va a servir a los filisteos. Y entonces, mientras que están en la lucha, hermanos, David va al campamento a donde estaban sus hermanos, que eran parte de los soldados que supuestamente iban a luchar contra los filisteos para defender a Israel. Y eso es lo que sucede. Versículo 35. Primero de Samuel, capítulo 17, versículo 35. Déjenme, lo busco. No es el que quería que leyéramos primero. No, ahorita vamos a leer otros más adelante. Nomás déjenme, les leo otro. Es desde el versículo 21 en adelante. Y pusieron en orden de batalla, y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje, y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Es decir, sale Goliat y reta al pueblo, y entonces llega David y escucha estas palabras de este hombre. Versículo 24 y siguientes. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, y le dará a su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Un hombre que no era experto en la batalla, hermanos. Un hombre que era pastor de ovejas, que cuidaba las ovejas de su padre.
Un hombre, hermanos, que no estaba preparado para la batalla y además de ello era joven comparado con los demás del pueblo de Israel y aún con sus propios hermanos. Una persona que no tenía experiencia. Fue el hombre que escuchó y le colmó en sí mismo el que este hombre, Goliat, se expresase así del pueblo de Israel. La historia continúa y él dice que él va, hermanos, a derrotar. Él se ofrece para derrotar a Goliat. Los hermanos se oponen. El pueblo, los demás soldados de Israel se burlan de él porque es un joven. Es pequeño de estatura también, hermanos. Y es un hombre que no está preparado para la batalla. Y entonces sí, aún con ello, habla delante de Saúl, el rey, y le explica la situación. Ahora sí, versículo 35, desde el 34. David respondió a Saúl: tu siervo es pastor de ovejas. Perdón. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Más adelante nosotros leemos en el versículo 41 y siguientes: y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo que, hermanos, lo menospreció. Y no conste con ello, dice, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. ¿Quién es este carita que me trae? Piensa que por su belleza me va a ganar ese Goliat. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Es decir, una expresión: ¿cómo es que vienes tú para pelear contra mí? Sin armadura, hermanos, sin escudo. Qué bueno que están atentos, hermanos, y conocen de las batallas. Sin escudo, hermanos, sin espada. No estaba preparado para la batalla David, y lo ve, y entonces, ¿qué me vas a hacer? ¿Soy yo perro para que vengas a mí con palo? Y maldijo a David por sus dioses. Aquí está la parte que me encanta, hermanos. Dijo luego, entonces dijo David, versículo 45. Sí, el 44 primero. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias te voy a despedazar en un 2x3. Versículo 45. Fíjese usted. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano,
te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. Y usted continúa leyendo, y solamente fue suficiente una roca, una piedra pequeña, su onda, y el hombre gigante cayó en manos de David. Y todo el pueblo se alegró y corrió en busca o tras de los filisteos para derrotarlos. Pero Dios entregó la batalla. Dios venció, hermanos, a los filisteos en manos de aquel que todos pensaban que no lo iba a hacer. Un hombre pequeño, un hombre que dijeron, pues de nada me sirves, te voy a destruir en cualquier momento. David avanzó, hermanos, y derrotó al pueblo de Israel, no solamente porque era bueno, a los filisteos, perdón, no solamente porque era bueno con la onda, sino porque confió y avanzó en el nombre de Dios. Todos estos ejemplos que hemos visto nos enseñan que no depende de la debilidad, de las fuerzas de uno, hermanos, salir avante en los problemas, salir avante en las circunstancias difíciles de nuestra vida. Todos esos ejemplos nos enseñan que no depende, o la solución a nuestros problemas no depende de qué tan fuertes seamos nosotros, sino depende de la confianza que tenemos en Dios y asimismo le dejamos actuar en nuestra vida. Vaya por último a Romanos capítulo 4, por favor. Un pasaje del cual se habla principalmente de que Dios cumple sus promesas, pero en este texto, en este relato que Pablo está haciendo, trae como ejemplo a nuestro padre en la fe, a Abraham. Y quiero que entienda cómo es que él, siendo viejo, es un ejemplo para nosotros, para que confiemos continuamente en Dios. Dios le había hecho una promesa a Abraham y le dijo: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y le dijo: de ti haré una gran descendencia, como las arenas del mar, como las estrellas de los cielos. Abraham ya era viejo, ya era anciano, hermanos, ya era de edad avanzada, cuando Dios le habla y le dice que lo ha escogido para hacer de él una nación grande y que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Dice en el versículo 17 y siguientes, Romanos capítulo 4, versículo 17 y siguientes: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza. Fíjense bien, él no tenía en sus posibilidades, decía: pues está muy difícil que por mí se pueda lograr todo esto, porque yo ya soy avanzado en años, a mi esposa ya es avanzada en años, y aparte de ello le ha cesado la costumbre de las mujeres, ya no podía dar a luz, ya era anciana, ya no podía ella dar a luz, así que no tenía cosas a su favor. Por eso dice Pablo que cuando escuchó la promesa de Dios, él creyó en esperanza contra esperanza, es decir, puso su esperanza en las cosas de Dios,
aunque a plena vista para él parecían las cosas que no se iban a hacer. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe. Fíjese bien, y aquí viene, y aquí entramos usted y yo también. Y no se debilitó en fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó, fíjese bien, dos cosas. Primero, no se debilitó en la fe. Dos, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Es decir, creyó a Dios. Creyó cuando Dios le dijo: te haré padre de muchas naciones. Tu descendencia será grande como la tierra, como la arena del mar, como las estrellas de los cielos. Y luego dice: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino el que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había que, hermanos. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Este es un excelente ejemplo, hermanos, del cual podemos aprender que por más grande y más fuerte que sea el problema, o que parezca el mismo, si nosotros confiamos en Dios, no dudamos de que Él nos va a ayudar, no dudamos de su promesa, de que Él cumplirá lo que ha prometido, vamos a poder salir adelante. Cualesquiera que sean los problemas, tan grandes que se presenten o que parezcan los mismos, vamos a salir adelante si nosotros no desmayamos en fe. La lección entonces es, hermanos, a través de estos ejemplos, es que Dios ha prometido que Él nos va a ayudar, que Él va a sacarnos de los problemas o las circunstancias difíciles que vengan, que Él si no nos va a sacar, nos va a ayudar a sobrellevar los problemas que se presenten en nuestra vida. Pero no es excusa decir: no puedo, yo soy débil, yo siento que no puedo, porque Dios ya te ha dicho que no depende de ti la solución al problema, no depende solamente de ti, sino depende de la confianza que tú pongas en Dios y cuánto le permitas actuar en tu vida. Así que si tú estás pasando por algún problema, por alguna circunstancia difícil, entiende que Dios está ahí para ayudarte. Si tu problema no ha tenido solución, piensa: ¿soy yo el que estoy fallando? Porque Dios no falla, hermano. ¿Es mi fe la que se está debilitando? ¿Acaso estoy dudando de la promesa de Dios? Porque Él ha prometido que juntamente con la prueba va a darme la salida. Entendamos entonces, hermanos, que todo problema, por difícil que parezca, tiene solución en Dios, y que no estamos solos en ello, y que Dios nos va a ayudar a vencerlo o a sobrellevarlo, siempre y cuando esté depositada nuestra confianza, nuestra fe en Él. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por tu mensaje. Señor, tú sabes cuánto es lo que yo quiero transmitir a mis hermanos, para que aprendan a confiar cada vez más en ti, Señor, y
y que no duden de tus promesas. Grande es el consuelo que encontramos en tu palabra, cuando entendemos, Señor, todas las grandes bendiciones que tienes para nosotros. Sí, sí es cierto y no debemos ignorarlo, que va a haber muchas veces que los problemas que se presenten van a querer dañarnos en gran manera, debilitar nuestra fe, nuestras fuerzas, Señor, acabar con ellas, inclusive afectar nuestro pensamiento de tal manera que podamos llegar a decir quizá: no puedo más con esto, ya estoy cansado, ya estoy fastidiado, ya no puedo más. Pero cuando volteamos a verte a ti, Señor, y a tu palabra, entonces podemos decir: si puedo salir adelante, porque tú lo has prometido. Si puedo, porque tú has prometido que no me dejarás solo. Si puedo, porque tú has prometido que me vas a ayudar a salir, que me vas a mostrar la salida, que me vas a ayudar, que me vas a fortalecer, siempre y cuando yo puedo confiar, siempre y cuando yo confíe en ti. Ayuda a nuestra incredulidad, Señor. Ayúdanos a que nuestra fe se fortalezca y en los momentos de debilidad podamos decir: ayúdanos, Señor, fortalécenos, Padre Celestial. Obra tú en favor de nosotros como siempre lo haces. Que esta tarde salgamos bendecidos, entendiendo que eres tú el que está siempre ahí para ayudarnos en todo momento. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, te lo pido. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y dejo el lugar a quien nos está presidiendo.